¿Alguna vez te has preguntado si tus seres queridos que ya no están nos visitan? ¿Has sentido como si estuvieran cerca, una caricia invisible, un susurro en el viento? ¿Será que la muerte es el final? ¿O será solo el comienzo de otro capítulo en la historia de la existencia? En este vídeo exploraremos las señales, los indicios, los mensajes sutiles que nuestros seres queridos del otro lado nos envían. Porque la comunicación va más allá de lo que podemos ver y tocar, y la energía resuena incluso en el silencio más profundo. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo inexplicable se convierte en posibilidad, y la línea que separa la vida de la muerte se difumina. ¿Cuántas veces has estado en tu casa y de repente una luz parpadea? Y no me refiero a un fallo eléctrico común. Hablo de ese parpadeo extraño, ese destello rápido que parece desafiar las leyes de la física. Los espíritus pueden jugar con la electricidad. Es como si intentaran llamar nuestra atención, un saludo desde el otro lado, un recordatorio de que no estamos solos. Imagínate esto, estás solo en casa y de repente la televisión se enciende sola. O quizás la radio se activa y empieza a sonar esa canción que tanto te gustaba. ¿Coincidencia? Puede ser, o será que hay algo más. Nuestros seres queridos del otro lado a veces intentan comunicarse a través de los aparatos electrónicos. Es como si buscaran un puente entre su mundo y el nuestro, un canal para hacernos llegar un mensaje. ¿Alguna vez has sentido un frío repentino que no tiene explicación? No hablo del frío del invierno, sino de un frío que te recorre la espalda. Se dice que los espíritus, al aparecer, absorben el calor del ambiente, creando así zonas frías. No te asustes, es una señal de que algo o alguien intenta hacerse notar, una presencia invisible que se revela a través de la temperatura. Los sueños, ese mundo donde la realidad se mezcla con la fantasía, pueden ser un portal de comunicación con el más allá. ¿Alguna vez has soñado con un ser querido que ya no está, con una claridad muy real que al despertar sentías su presencia? Los espíritus aprovechan la vulnerabilidad del sueño para acercarse a nosotros. Presta atención a tus sueños, especialmente a aquellos que te dejan una sensación de paz, confusión o incluso miedo al despertar. Esa sensación inquietante de que alguien te observa, de que no estás solo aunque tus ojos te digan lo contrario, es común cuando se trata de la presencia de espíritus. Es como si tuvieras un sexto sentido, una especie de radar que detecta la energía invisible que te rodea. No siempre se trata de miedo, a veces es simplemente la certeza de que no estamos solos, de que algo o alguien nos acompaña. Murmullos en la oscuridad, susurros que parecen provenir de las paredes, voces que llaman tu nombre en el silencio de la noche. El oído, al igual que los otros sentidos, puede ser un canal de comunicación con el más allá. A veces, los espíritus intentan comunicarse con nosotros a través de sonidos, de palabras apenas perceptibles que flotan en el aire. El mundo está lleno de símbolos, de señales que a menudo pasan desapercibidas. Pero los espíritus, en su deseo de comunicarse, a veces utilizan estos símbolos para enviarnos mensajes. Puede ser una canción, un objeto, un animal. No los ignores, busca el significado que esconden, la conexión con el más allá. El olfato, ese sentido tan poderoso que nos trae recuerdos, también puede ser una vía de contacto con el mundo espiritual. ¿Alguna vez has percibido un aroma familiar, un perfume que te recuerda a un ser querido que ya no está? Los espíritus pueden utilizar los olores para hacerse presentes. Objetos que cambian de lugar, que aparecen y desaparecen, que se mueven solos ante nuestros ojos. La telequinesis, ese fenómeno que desafía las leyes de la física, a menudo se asocia con la presencia de espíritus. A veces, los espíritus se manifiestan de forma sutil, moviendo objetos a nuestro alrededor para llamar nuestra atención. Las apariciones, ese fenómeno tan aterrador como fascinante, son quizás la forma más directa en que los espíritus se manifiestan en nuestro mundo. Ver con nuestros propios ojos la figura de un ser querido que ya no está puede ser una experiencia sobrecogedora. Sea cual sea la forma que adopten, las apariciones nos recuerdan que la muerte no es el final, que la energía perdura
y que el amor va más allá del tiempo y el espacio. Hemos llegado al final de este recorrido por las señales que nos envían nuestros seres queridos desde el otro lado. Recuerda que la comunicación con el mundo espiritual es algo personal. Lo importante es mantener la mente abierta, escuchar a nuestra intuición y prestar atención a las señales que nos rodean. Nuestros seres queridos, aunque ya no estén físicamente a nuestro lado, siguen presentes en nuestra memoria, en nuestro corazón y en la energía que nos rodea.